Ahí está. O sea, yo creo que la perturbación de ese equilibrio es justamente el agregado de soluto que va a hacer que la solución se vuelva sobresaturada y que por lo tanto se genere un precipitado. ¿Me explico? ¿No? Me parece a Sí, mí. profe. ¿Está? Bueno. Sí, sí. Bien, entonces, bueno, nada, lo del gráfico de solubilidad es como una joyita, lo del gráfico de solubilidad es una joya, es muy lindo, es muy químico, ¿no? Estamos trabajando mucho con la temperatura, por eso es que fuimos a eso hace un rato, ¿sí? Pues estábamos acá. Acá. Entonces, vamos a pintar esto. Estábamos hablando de qué factores depende la solubilidad. La temperatura es the best. ¿Qué otro factor menos importante? Porque bueno, en orden de importancia la temperatura siempre es el uno. ¿Qué otro factor? Superficie de contacto, agitación y presión. Bueno, agitación, me encanta. ¿La agitación con qué tiene que ver? Con el movimiento de partículas. Claro, y la agitación va a tener que ver en algún punto, es lo que hablaba un poco Milagros de esto de perturbar el equilibrio, que se van a formar como pequeños equilibrios, digamos. Cuanto mayor cantidad de equilibrios haya, más estable va a ser un sistema, ¿sí? Entonces, estos pequeños equilibrios que se van a formar en este sistema general van a hacer que el sistema como un todo sea más estable, ¿sí? Por eso es que la compañera habla de la agitación, ¿sí? Excelente, muy bien lo de la agitación. ¿Qué más dijiste? Había dicho superficie de contacto y presión. Bueno, bueno, me gusta. Superficie de contacto. Ahora vamos a hablar algo de eso. ¿Y qué más? ¿Presión? Sí, Bien. La presión siempre, ¿no? O sea, siempre que está dando vueltas la temperatura, va a estar dando vueltas la presión. Es como que siempre van a estar ahí medio palo a palo, la presión y la temperatura, ¿no? Em, Porque ustedes piensen que todas las K que gobiernan los equilibrios, siempre se modifican con la temperatura, eso ya lo saben, no hace falta que se los cuente, y además con la presión, ¿sí? Em, Nosotros siempre estamos trabajando a presión normal, la verdad es esa, o sea que la presión no es como un recontrafactor, ¿sí? No es un factor tan impresionante, tan que nos modifica nada a nosotros. De hecho, cuando veamos Moore, Bolhard y Fajans, que son las técnicas, las volumetrías, van a ver que siempre estamos trabajando a presión normal. Entonces la presión no es un gran factor que modifique nada, ¿sí? Pero como como concepto me modificaría las K, en este caso las KPS, bueno, ponele que podemos pasarlo porque es un factor también del cual va a depender KPS, ¿está bien? No es tan importante eso. Y el tema de la superficie de contacto va a tener que ver también con el tamaño de los iones. A ver, esperen el chat. Rapidez. La rapidez va a tener que ver un poco con la temperatura, ¿sí? Porque la rapidez, ¿qué es de la velocidad? O sea, ¿cuál es la diferencia entre, miren, pregunta de física, ustedes que son de química, ¿cuál es la diferencia entre la velocidad, nuestra amiga la velocidad, no es tan amiga nuestra, ¿no? La velocidad de los profes de química no es tan amiga. Es amiga, pero no es que, la amamos fuerte. Y la rapidez. ¿Cuál es la relación entre ambas? Siempre que Yo podamos. sé que la velocidad es una magnitud vectorial y la rapidez es escalar. Bien, excelente. ¿Y qué relación tienen entre sí? Me diste como una diferencia, ponele, ¿no? ¿Y qué no sé,
¿Cuál es la relación? ¿Cuál es el punto de contacto? La unidad en que se mide, metros sobre segundo. Correcto. Algo más. Uno Tiene tiene dirección. módulo y el otro no. ¿Cómo? Claro, tiene dirección. Que uno tiene módulo y el otro no. Que uno tiene módulo y el otro no. Claro, es decir, bueno, creo que ahí llegamos a la respuesta. Es decir, la rapidez es la componente escalar de la velocidad. ¿O no? ¿No es cierto? Es el módulo, la rapidez es el módulo de la velocidad. ¿O no? Sí, Vieron que la velocidad como propiedad escalar, como magnitud escalar, la velocidad como magnitud escalar que es, tiene todo lo que ustedes saben, ¿no? Tiene un punto de inicio, digamos, un origen, ¿sí? Un punto de aplicación, si quieren. Después tiene una dirección en un sentido y tiene un módulo, es decir, un valor, digamos, ¿no? Bueno, la rapidez es ese módulo, es ese valor de la velocidad. ¿Está bien? Entonces, en eso es que se hermanan los conceptos de la velocidad y la rapidez. Es como la parte escalar de la velocidad. Entonces, la rapidez es la parte escalar o la componente escalar de la velocidad, por lo tanto, tiene que ver con quién, con nuestra amiga la temperatura. ¿Está bien? Lo digo porque alguien puso rapidez en el chat y yo les estoy diciendo, les estoy estamos refrescando de dónde viene el concepto de rapidez. ¿Está bien? De hecho, los ¿me de escucha? física, sí, sí, te escuchamos. Que yo puse rapidez porque acá encontré en la respuesta que dice, en cuanto a la superficie de contacto, al aumentar la superficie del soluto con el solvente, las interacciones del soluto solvente aumentarán porque el soluto se disuelve con mayor rapidez. Y ahí relaciona rapidez con superficie de contacto. Bueno, ¿me lo podés volver a leer? Sí. En cuanto a la superficie de contacto, al aumentar esta del soluto con el solvente, las interacciones del soluto-solvente aumentarán porque el soluto se disuelve con mayor rapidez. Sí, está bien, sí, 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 ahí te entendí. O sea, esto de la superficie de contacto va a tener que ver con el tamaño de los iones. Eh, Ahora lo vamos a ver. Ahora esto lo vamos a ver, pero como vos lo dijiste, pero no en cuanto a la rapidez, sino en cuanto al tamaño. Lo vamos a ver ahora. Pero bueno, sí, es como un corolario de lo que yo les iba a contar, o lo que yo les voy a contar es un corolario de lo que vos dijiste. Pero sí, es como decirlo en otras palabras. Sí, sí, me encantó. Me encantó lo que dijiste. Perdón, profe, le spoileé. No, 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 está perfecto. No, mira, acá está, mira. Es la número 6. Tiki, ¿ves que la número 6 dice, ¿existe alguna relación entre el tamaño de los iones? ¿Sí? A eso vamos a ir con respecto a esto que vos llamás de la rapidez de la interacción, ponele, es lo que yo llamo compartir el tamaño de los iones, hace que interaccionen más. Por lo tanto, van a generar un compuesto bastante más soluble, más soluble no, menos soluble. Pero ahora lo vemos. Ahora lo vemos. Bien. Bueno, nada, eso. Rapidez, velocidad, cualquier cosa estamos viendo. Esperen un cachito que tengo que. Paren, que estoy como. Acá. Borramos esto. Borramos esto. Bien. Como que no entiendo si yo puedo ser. Ah, acá puedo escribir. Ah, está listo, esto no dije nada. Vamos a poner esto así en rojo. Después se los mando a este archivito si quieren como con estos, con estas ideas. Pequeños equilibrios. Cuanto mayor sea el número de equilibrios,
mayor estabilidad para el sistema. ¿Cuándo se forma un precipitado? ¿Qué dicen? ¿Cuándo se forma un precipitado? Es como una Yo puse, pregunta. Sí, decime. yo puse a partir de una sustancia sólida que estaba disuelta y que se vuelve menos soluble. Bueno, ¿y por qué se vuelve menos soluble? Sería mi contrapregunta. Puse, los motivos por los que ocurren son variados, como por ejemplo que la temperatura de la solución disminuya al agregar un agente precipitado u otro solvente que haga este efecto. Entonces el precipitado se refiere a un sólido formado desde una solución mediante la cristalización de una sustancia disuelta o por la formación de una sustancia más soluble por medio de una reacción química. Bien, perfecto. Excelente, muy bien. O sea, ¿por qué se forma un precipitado? Porque hay una reacción química, es decir, una reacción química en el sentido del agregado de una sustancia, ¿no? Obviamente. Eso es lo que vamos a ver en Mohr y Volhard, ¿sí? Sustancia. ¿Ustedes vieron Mohr y Volhard? ¿Lo vieron con Matías? ¿Vieron el concepto de las técnicas? No. No, excelente. Bueno, el concepto de la técnica es ese, digamos, es que ustedes tienen una solución con unos iones determinados que podamos saber, y ustedes lo que hacen es le agregan un ion que va a precipitar con ese otro ion. Entonces ustedes lo que están haciendo, están obligando al sistema a que precipite una cierta sustancia, ¿sí? En eso se basa, digamos, las volumetrías por precipitación, ¿sí? Por eso pongo acá reacción química o agregado de una sustancia. Excelente. Un agente precipitante, bueno, esto como que lo podríamos poner como algo, no es totalmente lo mismo, pero bueno, tiene como la misma lógica, digamos, el verdecito. Profe, Dígame. también precipita cuando la solución está sobresaturada por la Exactamente. presencia de iones. Claro, ¿cuándo se forma un precipitado? Cuando agregás más de lo que la solución puede sostener a una cierta temperatura. O sea, vamos a poner así. Precipita cuando agrego más de lo que la solución puede soportar a una temperatura dada. Temperatura dada. ¿Sí? Siempre recuerden que si ustedes no hablan de la variable temperatura, el concepto está incompleto, podríamos decir. ¿Sí? Si ustedes me dicen la solubilidad es la cantidad de soluto que entra en una cantidad de solución, para mí eso está incompleto. Siempre es a una temperatura determinada. Entonces, que se forme un precipitado tiene que ver con que yo estoy poniendo más soluto del que puede soportar una solución, pero a una temperatura determinada. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. KPS. Esto ya habíamos hablado alguito, me acuerdo. Alguito hablamos de esto. ¿Qué se acuerdan de KPS? Ustedes están trabajando con KPS, no se hagan los chantas en este momento. Quiero escucharlos hablarme de KPS. ¿Qué es KPS? Y algo habíamos hablado de como de un paralelismo, ¿se acuerdan? Entre K y KB. Es una constante. Es una constante. ¿Cómo es una constante? ¿De qué depende? Como toda constante. KB, K, KPS, K u ¿Qué es el otro. producto de las... ¿Cómo? Valores fijos. Sí,
¿Y de qué dependen? ¿Son valores fijos? Correcto, es un valor fijo, pero depende de cosas igual. Y del compuesto que sea, que estemos trabajando. Correcto, Cada compuesto totalmente. tiene una distinta Ka y Kb, de acuerdo a si es ácido o base. Bueno, depende de la sustancia, por supuesto. ¿O de qué más? Sí, correcto. De si es ácido o débil, perdón, si es fuerte o débil. Correcto, sí, o sea, de la naturaleza de la sustancia, de vuelta, ¿no? O sea, que sea fuerte o que sea débil, de vuelta es la naturaleza de la sustancia en sí misma. ¿Y de qué más? Esos son como, si querés, factores más intrínsecos a la sustancia. Pero, ¿de qué más depende una constante? Sea cualquiera, K, KB, KPS, KD, no sé, K del complejo, K de lo que se les cante. De la temperatura también, profe. Y Exactamente. la presión. De la temperatura y de la presión. Siempre recuerden la temperatura, o sea, a ver si puedo escribir acá. Ustedes tienen, por ejemplo, no sé, un K, ¿no? Ustedes tienen K, qué sé yo, del ácido, voy a escribir así, pero para que sea rápido, ¿sí? Imagínense del ácido acético, ¿no? Yo tengo el Ka del ácido acético, me da acetato más protón. Bueno, entonces ustedes tienen que definirme lo que es el Ka, me van a decir, bueno, es la concentración del acetato en el equilibrio por la concentración de protones en el equilibrio dividido la concentración del ácido acético. ¿Está bien? Todo es una condición del equilibrio, ¿no? Si estoy en la condición de Ka, estoy en una condición de equilibrio. Entonces, la Ka no se va a modificar porque se modifiquen las concentraciones de las sustancias que intervienen. ¿Eso lo tienen claro? Sí. Claro. Es decir, yo puedo modificar la cantidad de protones, puedo modificar la cantidad de ácido acético que haya en el equilibrio. Yo puedo modificar eso, son perturbaciones del equilibrio. Yo puedo perturbar el equilibrio, pero la relación no se va a modificar. La K no se va a modificar. ¿Está bien? Son cosas diferentes. No es lo mismo que yo modifique la K a que la K se mantenga constante y se puedan modificar valores dentro de la K, ¿sí? O sea, ustedes saben que como la K se mantiene constante, si yo aumento, por ejemplo, la cantidad de protones, si yo aumento el numerador, ¿qué tiene que pasar con el denominador? Que disminuye. ¿Seguro? Chan, chan, chan. Esperen. Repito lo que acabo de decir, por ahí no quedó del todo claro. Si yo aumento, cualquier cosa, para. Si yo aumento el numerador, paren que estoy teniendo problemas. Esperen, ¿eh? Ahí va. Si yo aumento el numerador, ¿qué es lo que debe pasarle al denominador para que la K se mantenga como una constante? Recuerden que estamos hablando de que eso es una constante. Debe disminuir. ¿Seguro? ¿Están todos de acuerdo con eso? ¿Todos muy de acuerdo con que el denominador va a disminuir? ¿O alguien dice que no? Yo digo que no, porque si el denominador disminuye va a tender a cero y creo que no sé no sé si estoy bien igual, ¿eh? Si el denominador disminuye, tiende a cero. Bueno, pero ponele que no disminuya, siempre lo digo mal. Ponele que no disminuya tanto como para llegar a cero, ponele. Ponele que disminuya, simplemente. No, no le pongas un tinte tan dramático, digamos, ¿no?
¿Seguís pensando lo mismo? ¿Que no va a disminuir? No, bueno, sí, en ese caso sí puede disminuir, O sea, recuerden que esto se pero no, mantiene constante, ¿no? Esto se mantiene constante. sí, Entonces, sí. piensen en matemática. Matemática. ¿Qué diría el profesor de matemática? Todos los profesores de matemática que tuvieron en este momento. Les está agarrando un mínimo, un dolor de cabeza, no sé. Se están sintiendo un poco mareados en este momento. Si aumenta el numerador, también tiene que aumentar el denominador. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo estoy manteniendo esto constante. ¿Sí? Entonces, si aumenta el numerador, también debe hacerlo el denominador. Si ustedes quieren hacer todo lo contrario, es decir, hacer que esto disminuya, lo que van a estar, digamos, generando al fin y al cabo es que el numerador aumente, que el denominador disminuya. O sea que van van a agrandar la grieta o la diferencia entre ambos. Van a aumentar mucho la diferencia entre el numerador y el denominador. Y no están haciendo nada bueno en todo caso. No están generando que la K se mantenga constante. ¿Se entiende? No sé si se termina de entender lo que quiero decir. Sí. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, ustedes lo que quieren es que la K se mantenga constante. Es decir, que no pueden hacer que el denominador disminuya. O sea, no podemos cambiar la relación del denominador y el numerador, porque si no va a cambiar la K. Claro, ustedes lo que quieren, a ver, si ustedes quieren que la K se mantenga constante, si eso es lo que ustedes están buscando, digamos, la concentración de las especies en esa K puede modificarse, ¿sí? Pero siempre teniendo en cuenta que si algo se modifica, otra cosa se va a modificar de manera tal que se compense, ¿sí? Entonces, si por ejemplo, como les decía recién, ahí está, como les decía recién, aumenta la cantidad de protones, por ejemplo, ¿sí? El sistema ante esa perturbación va a reaccionar y va a generar como una contraperturbación para que la Ka siga estando constante. Entonces, si el numerador está aumentando, el denominador debe aumentar también para que matemáticamente esta relación se me mantenga igual y esto siga siendo constante. No sé si se entendió. Sí. ¿Tiene ¿Sí? que ver con el principio de Le Chatelier? Primero tiene que ver con el principio de Le Chatelier y segundo tiene que ver con una cuestión matemática esto. Esto tiene que ver con una cuestión matemática. Te voy a poner un ejemplo como más sencillín, mira. A ver, acá en lo negro. Profe, Sí. profe, perdón, yo matemáticamente lo pensé como que si el numerador aumenta, el denominador también, porque a mí, o sea, cuando tenemos el digamos, denominador a cero, como que no me cerraría esa constante, o sea, no existiría, digamos, o estaría, bueno, en rangos difíciles de calcular dentro de lo que nosotros conocemos. Entonces yo lo vi desde ese punto de vista matemático. No sé si está bien esa lógica, o sea, me pareció más sencillo así, pero después, bueno, lo aclaró que aumenta tanto de numerador, denominador, ya lo relaciona automáticamente como magnitudes directamente proporcionales y listo. Claro, a ver, son magnitudes directamente proporcionales, es cierto. ¿Por qué? Porque se están dividiendo, porque son un cociente entre ellas. Entonces son magnitudes directamente proporcionales. A ver, las magnitudes directamente proporcionales, una está arriba, la otra está abajo. O sea que si una aumenta, la otra también, para mantener esto constante. Vale, tengo el coso blanco. Para mantener esto constante. ¿Sí? Esta tiene que aumentar y esta también para mantener esto constante. O esta tiene que disminuir y esta también para mantener esto constante. Así es la definición de magnitudes directamente proporcionales. Y las inversamente proporcionales es todo lo contrario.
Si ustedes tienen el número 10, ponele, y ustedes tienen 10 es 2 por 5, como son magnitudes, ves que se están multiplicando estas dos, como son magnitudes que se están multiplicando, eso quiere decir que son magnitudes inversamente proporcionales. Si una aumenta, la otra disminuye. Entonces, para que esto se mantenga como un 10, por ejemplo, si al 2 yo lo divido por 2, o sea, lo disminuzco, si disminuye, entonces el 5, ¿qué tiene que hacer? Y tiene que aumentar. ¿Ven? O sea, este disminuye y este aumenta. Así se definen las magnitudes inversamente proporcionales. Las inversamente proporcionales son magnitudes que se están multiplicando, son productos, ¿sí? Y las magnitudes directamente proporcionales son cocientes. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Está bien? Entonces, eso recuérdenlo siempre. O sea, acá, lo que estábamos hablando de otra cosa. Como que siempre nos estamos yendo un montón. Pero está bueno igual. Básicamente, recuerden esto. Ahí está. Básicamente recuerden esto. Ustedes pueden variar alguna de las magnitudes que haya dentro de ese equilibrio, es decir, pueden generar una perturbación en ese equilibrio, pero el equilibrio mismo va a evolucionar de manera tal que va a contrarrestar esa perturbación. ¿Y cómo va a contrarrestar esa perturbación? Y bueno, con un número, ¿sí? O sea, matemáticamente se va a contrarrestar esa perturbación. De manera que la K siempre se mantenga constante, porque la K es una constante, ¿sí? Por eso es K, es una constante, que solamente se va a ver modificada por condiciones de temperatura y presión. Y va a tener que ver, por supuesto, con las propiedades intrínsecas de la sustancia, eso lógicamente, ¿sí? Pero nunca una K se modifica porque, por ejemplo, se modifica la proporción que tenga de protones la solución. No. ¿Está bien? No, justamente todo lo contrario. ¿Sí? Justamente esa perturbación va a ser, digamos, generar una contraperturbación y eso se va a mantener constante. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, bueno. Sí, profe. Sí, profe. Bien, esto es como para la vida misma de ustedes, ¿no? Porque para que sepan que la Ka, digamos, como línea general es siempre la Ka depende de la temperatura. Eso es como lo más importante, digamos, que tienen que saber, ¿no? Esperen que voy a ponerlo esto negrito y esto rojito. Rojito. Bien, vemos pequeños, porque nos tenemos 7 minutos, y después Mori Boljar lo vemos en vivo y en directo y ya vamos a hacer ejercicios, ¿sí? ¿Existe alguna relación entre el tamaño de los iones y la capacidad de que un compuesto sea soluble o no? Completamente. Por lo general, cuando los tamaños de los iones son parecidos, ¿sí? La sustancia tiende a precipitar. Por ejemplo, a ver, no sé si ustedes están en condiciones de recordar alguna sustancia que precipite, pero por ejemplo, ¿sí? Yo tengo, ponele, la clásica, la de toda nuestra vida, que es el cloruro de plata. ¿Esta la conocen que precipita? ¿La vieron en ejercicios con Matías? Seguro. ¿Sí? Sí. Bien. Sí, profe. Perfecto. Entonces, hay una teoría que dice que cuando los tamaños de los iones son parecidos, ¿sí? Tienden a tener lo que decía la compañera hace un rato, ¿sí? La superficie de contacto aumenta, entonces la interacción aumenta, entonces van a tender a precipitar más y mejor, ¿sí? Por ejemplo, el cloruro con la plata tienen por ahí tamaños parecidos, ¿sí? Por ejemplo, no sé, a ver, por ejemplo, un hidróxido. ¿Qué hidróxidos conocen que son insolubles? Que precipitan, digamos. ¿Qué hidróxidos conocen?
hidróxido de magnesio puede ser uno. Bueno, es parcialmente soluble el hidróxido de magnesio. Bueno, sí, está bien, me gusta igual. O sea, el ion hidróxido es un ion pequeño, ¿sí? Es un ion chiquitingui. Entonces, al ser un ion chiquitingui, va a tender a precipitar con iones que también sean pequeños, ¿sí? Y no va a tender a precipitar con contraiones que que tengan una gran diferencia de tamaño con él, ¿sí? Por ejemplo, acá la compañera que dice, habla del magnesio, bueno, hay una cierta similitud en el tamaño, por lo tanto podemos decir que esto es negativo, esto es positivo, que van a precipitar, ¿sí? Después, por ejemplo, el hidróxido de hierro, ¿lo conocen? A este amigo nuestro de toda la vida. El hidróxido férrico, por ejemplo. Eso también precipita, ¿sí? ¿Por qué? Porque los tamaños de los iones también son parecidos, ¿sí? El hidróxido tiene un tamaño chiquitito y estos iones también tienen tamaños pequeños, ¿sí? ¿Se entiende lo que voy diciendo por ahora? Cuando hablamos de la plata, bien, cuando hablamos de la plata es un ion bastante más grande, ¿sí? La plata, por supuesto, la plata como cation, ¿sí? Y la plata como cation va a precipitar con el ion cloruro, que también es un ion grandecito, ¿sí? Piénsenlo en función de la tabla, donde está el cloro, ¿sí? Es un ion más grandecito. Entonces, estos dos van a tender a precipitar, ¿sí? Esto tiene que ver con lo que decía la compañera de la superficie de contacto, ¿sí? Igual, esto sí estaría bueno por ahí que estemos todos con las tablas de los KPS e ir viendo el tema de los tamaños. Eso sería como muy divertido, para que podamos ver en función del tamaño y cómo va variando esa diferencia de tamaño y cómo van precipitando las sustancias. O sea, cuanto más parecidos son los contraiones en tamaño, más tienden a precipitar. Cuanto más diferentes son los tamaños, tienden a estar solubles, porque hay menos superficie de contacto, como dice la compañera. ¿Sí? ¿Ven que era más o menos lo que estábamos hablando antes? Palabras más, palabras menos. ¿Sí? Sí, profe. Bien, entonces vamos a escribir acá. Cuanto mayor es la diferencia de tamaño, bueno, más soluble será un compuesto. En cuanto aumenta la similitud, vamos a poner así, en tamaño, menos soluble será la superficie. ¿Estoy escribiendo? ¿Dónde está? ¿Está bien? Más o menos. ¿Está lógica? ¿Listo? ¿Está bien? ¿Quedó clarito más o menos? Sí, Sí, sí. profe. Bien, joya. Entonces, cuanto más chicos sean los iones, menos solubles son, En realidad digamos. tiene que ver con el tamaño en relación con el otro ion. No tiene que ver en relación, digamos, como tal solamente, sino con que vos tenés el hidróxido que es chiquito, con otro ion que también es chiquito, entonces van a precipitar. Claro, ¿Está bien? O sea, que los dos sean chiquititos o los dos sean grandes. Y ahí precipita. listo. ¿Está bien? Bueno, pequeños, nos queda menos de un minuto. Ahora les paso eso que les prometí. Ahora se los paso. Ya se los paso por el WhatsApp. ¿Está bien? Y les subo la clase. Ahora se la subo. ¿Está bien? No me maten, por favor. Bueno, gracias por haberse conectado. Los dejo. Profe, otra cosa más.
Sí. ¿Tendrá algún video del método Bolia y el MOR para ir Dado por chusmeando? mí no, pero te busco uno en YouTube.